bendecidos con toda bendición. En este día, en el conteo regresivo 7:31. Quería, antes de entrar en el calqueo, enviarle un saludo a nuestro obispo Tomás Flores en Cuba y decirle que he recibido una cartita de Mayra Sánchez y muchos bendecidos que se congregan con ella, y también unos correos de Jesse de Cuba. Un saludo para ti también. Quería darle gracias a Sonia por ser ese puente entre Cuba y el ministerio. Sonita, recibe un saludo, un abrazo de parte nuestra por ser ese instrumento para ayudar a nuestros bendecidos cubanos a que reciban sus calqueos a tiempo y todo lo que tú haces por ellos. Bien, en este tema, la apostasía y el libre albedrío. Después de una minuciosa investigación que hemos hecho, todos los grupos cristianos existentes actualmente, todos creen que el hombre tiene un libre albedrío para decidir por el destino de su alma o de su salvación. El único ministerio que quedó excluido de eso es Creciendo en Gracia. O sea que estamos como los salmones en contra de la corriente, porque todos creen en el llamado libre albedrío. Entonces, es importante que tu hermano sepas, recuerda que nosotros le servimos a Dios con la mente. Por lo tanto, el conocimiento es bien importante para todo bendecido que va a ser transformado, y para que sepas cómo tratar con los espíritus que te rodean, las actitudes, las opiniones, las formas de enseñanzas que existen tienen que ver mucho con la formación y con tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, lo primero que nos preguntamos es ¿qué significa el libre albedrío? O sea, esa libre voluntad del hombre para decidir por el estado final de su espíritu. Imagínate, yo pude deducir que lo que significa es que el ser humano es dueño de sí y que el ser humano tiene la facultad de decidir el final de su destino y de decidir si se salva o no. Dios queda ausente de las decisiones de su creación. Es como si pudiéramos decir que Dios hizo una creación, amó tanto esa creación, la escogió, hizo dos simientes de esa creación y ahora Él espera que le hagan el favor de formarle una familia. O sea, Él queda... No, y entonces en la condición actual del hombre, en el estado caído donde él se encuentra, que imagínate que el hombre decide formarle una familia a Dios, y si el hombre decide que no, pues Dios se quedó plantado, se quedó sin familia, se quedó sin propósito. Todo lo que él hizo se fue a pique, como dicen. Perdió el tiempo Dios. Bueno, así es que piensa todo el sistema protestante, católico, todos los grupos cristianos piensan que está de parte del hombre tomar esa decisión. Ahora, por eso es que existe un perito arquitecto. Por eso es que existió un hombre como Pablo. Dios lo escogió, lo libró de tomar opiniones de los apóstoles. Por eso es que él dice, yo apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo mismo. Porque si Cristo no le revela lo que vamos a hablar prontito, entonces Pablo también fuera otro más que fue educado por los hombres. Recuerda que la creación estuvo caída desde Adán hasta la muerte de Jesucristo, caída en su humana sabiduría. Entonces, llegó un momento en la historia donde Dios toma acción y escoge al apóstol Pablo
para dejar un fundamento establecido. Y aún ese fundamento establecido cayó en manos de los hombres, pero no lo pudieron cambiar. Se quedó escrito, plasmado en 14 epístolas. Y entonces, pues la manifestación del segundo ungido del Señor, los dos testigos que están sobre la tierra, conforme a Zacarías 4:11, Dios se manifiesta en mi persona en el 1973 y revive ese fundamento que estaba, mira, tapado ahí con matorrales, hierbas, un fundamento que nadie podía ver y que hasta ahora no han podido ver. Y manifestó en mí el confiar en esas 14 epístolas para establecer un pueblo y edificar a la amada del Señor, a la iglesia que está edificada sobre las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Perdón, ¿qué dice el apóstol Pablo en cuanto a la libre voluntad del hombre para formar un pueblo? Bueno, Pablo dice esto. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versos 5 al 11. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí ya la voluntad del hombre no entra. Y ¿sabe por qué no entra? Porque el hombre dice, no, que eso es un favoritismo. Eso es un antojo de Dios y hace acepción de personas. Pues no, dice aquí que es un acto de amor, no un antojo ni acepción de personas. Dice aquí que es un acto de amor, en amor habiéndonos predestinado. Predestinación es la palabra opuesta a libre albedrío. Nosotros en el Ministerio Creciendo en Gracia creemos que el libre albedrío es el comienzo de la apostasía. Eso es pura apostasía, creer que el hombre tiene libre albedrío para salvación. Y entonces también dice, en el verso 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto es un misterio. El misterio de su voluntad, no de la voluntad del hombre. El misterio de su voluntad es la predestinación. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Guarda esa orejita ahí. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios actúa sobre todas estas cosas, lo único que coge sus tiempos. Hay una dispensación para los tiempos. En el 1973 decidió él, ahora vuelvo a la tierra, ahora hago mi presencia para ejecutar el acto final de la transformación y de los juicios que vienen sobre la tierra. Dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mira cómo dice, su voluntad. La voluntad del hombre aquí no está envuelta. Por lo tanto, hay que tener la sabiduría, esa sabiduría oculta, ese misterio de su voluntad, que es el que nosotros contamos para predicar, para enseñar y para edificar a la iglesia. Porque está la sabiduría humana. Fíjate que el apóstol Pedro escribió en su primera epístola, su primera carta,
él dice, él no usa la palabra predestinación. Él usa una palabra, mira el capítulo 1, verso 2 de su primera carta. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Fíjate lo que dice, presciencia, mantén esa palabra. Presciencia significa que Dios sabía que tú ibas a decir que sí, pero Él no podía ejecutar ese sí en ti. En otras palabras, que Dios sabía, Dios lo sabía, pero tú no lo sabías, pero tú pudiste haber dicho que no y Dios se quedaba plantado en su cita con el ser humano. Después que murió por él y hizo todo este plan, el hombre tenía la capacidad de formarle esa familia. Así que el apóstol Pedro ahí una vez más muestra su maldad y su condición teológica caída fuera de la guianza espiritual. Ahora bien, fíjate lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10. Vamos a darle lectura. Este verso dice, el verso 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a la obra que podemos producir para salvación. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que esa gracia fuimos sellados desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de participar de carne y sangre, ya habíamos sido sellados y escogidos con esa gracia salvadora. Entonces vemos ahí la ausencia de la voluntad humana. Verso 48 de Hechos 13. Vamos a buscar ahora en Hechos, libro histórico. Ahí Lucas nos arrojó un poquito de luz. Cuando en el capítulo 13, verso 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Diga conmigo, los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es predestinación. Eso es propósito suyo. Ese es el misterio de su voluntad. Creyeron porque estaban ordenados. Hace poco yo estuve reunido con Marlene y Luisito. Y me estaban diciendo que cuando Martín me escuchó por primera vez en Miami, de esto hace una veintena de años, Martín se educó y iba a un seminario donde pues tomaba sus notas y el libre albedrío era la clave, la espina dorsal de ese ministerio donde él iba. Como todos los ministerios, su espina dorsal es esa. No predestinación, pero libre albedrío. Y entonces se reunieron todos y Martín exponía, pero ¿cómo es posible? Míralo aquí, mira cómo dice. Y eso fue lo que llamó la atención. Así fue que papá comenzó a alumbrar a Martín Guío y por ende toda la familia, todos los que han llegado naturalmente hasta ahora. Hay un verso que Marlene me dijo que le llamó mucho la atención y es Hechos 16:14. Dice en el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Dice que el Señor abrió el corazón de ella. Entonces ella no tuvo nada que ver aquí, fue que Dios le quitó el velo para estar atento a lo que Pablo decía. Por eso es que en nuestro ministerio, los que han llegado es porque Dios los ha traído. Y los que se han salido es porque no son dignos de estar en esta fiesta. Pueden poner la excusa que pongan. No, fue que yo vi, fue que me dijeron, fue que experimenté. Sea lo que sea, es una excusa y estás revelando de que Dios nunca te abrió el corazón. Te lo abrió otra circunstancia en tu vida y entraste y te estuviste entre nosotros. Y estuviste en la fiesta sin ropa, como aquel que descubrieron que no estaba vestido de boda. Y lo echaron fuera, vinieron los ángeles y lo sacaron, porque no era digno de estar en esa fiesta. Entonces, las personas que pertenecen a este ministerio es porque Dios abrió su corazón. Número 1, Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Número 2, estaba ordenado que participara de carne y sangre y luego Dios abre el corazón en su vida terrenal para ser alumbrado y entender cuál es el llamado que Dios tiene para él. De hecho, bendecido, te estoy hablando a ti, tú eres muy especial por estar en este ministerio. Simplemente por haber llegado es que tú eres un escogido y una persona muy especial. Di conmigo, yo soy especial. Yo soy un tesoro. Yo soy un tesoro escogido en estos tiempos para entender, para escuchar su voz. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No solo que la oyen, sino que siguen, toman el paso. Pero es Dios mismo tomando la decisión por ti. Salomón una vez dijo, a multitud de pensamientos llegan al hombre, pero sobre toda esa multitud de pensamientos, el pensamiento del Señor es el que toma lugar en su vida. Entonces, estamos concluyendo este tema tan importante. Esta es la espina dorsal de Creciendo en Gracia, de toda la doctrina, que aquí no soy yo ni eres tú, sino es Él en mí. Diga conmigo, Él en mí produce el querer por su divina voluntad. Aquí el hombre no tiene nada que ver. De hecho, aún Jesucristo, hombre, no tiene nada que ver con este ministerio y en la forma que Dios lo ha llevado. Y las personas que han llegado y han salido, que han sido trampolín, instrumento para llevar este ministerio a donde tiene que llegar. Ahí el hombre no tiene nada que ver. El conteo regresivo, el hombre no tiene nada que ver. El 666, el hombre no pudo jamás llegar a esa interpretación. Todo este ministerio lo lleva Él. Todo fue hecho por Él, para Él y sin Él nada. Es Él. Aún tu fidelidad, tu llamado es Él. Ahora, quería leer en Romanos la expresión que Pablo dejó a los romanos para terminar este tema en este día. En el capítulo 3, verso 9 al 11, mira lo que el apóstol habla de cómo está el hombre a menos que Dios no interfiera. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso es antes de la cruz. Como está escrito, aunque Pablo escribió esto después, pero está hablando en el contexto de que cuando Adán pecó, todos quedaron bajo el primer Adán, bajo pecado. Luego Cristo muere y todos quedan bajo la bendición de ese sacrificio en la cruz. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Fíjate que si tú entiendes es porque te hicieron entender, pero no es porque tú entiendas.
Porque dice, no hay uno que entienda. Si tú estás leyendo la Biblia y te interesan las cosas del Señor y amas al Señor, no es porque tú entendiste, porque no hay ni uno que entienda. Bendecido, ni uno. Dice, no hay quien busque a Dios. Oye, y tú te pasas buscando de Dios, leyendo y oyendo los calqueos, pero no hay quien busque a Dios. Por eso es que tú notas que tú le ministras a ciertas personas y no les interesa. Tú tienes familiar que no le interesa un bledo, le puedes pintar, le puedes decir que Los Ángeles, le puedes todo. No, él no entiende, él está caído. Aunque él te mira y tú piensas que te está escuchando y tiene orejas para escucharte, lo que no tiene es el oído ovejil. No es oveja. Y bueno, recibimos que eventualmente es una oveja. Pero mientras tú sigues ahí ministrando y tú ves que no reacciona, es que no, papá no lo alumbra. Dice el verso 11, no terminé. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú estás buscando a Dios, es porque papá te abrió el corazón. Terminamos con Romanos 10:20. Estos son algunos versos, pero hay más de 50 o 60 versos que prueban que no hay libre albedrío. En el capítulo 10, verso 20 de Romanos dice, e Isaías, ahora Pablo usa al profeta, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, de los que no me buscaban. Mira, bendecido, tú no estabas buscando, a ti te buscaron. Dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Claro, ¿cómo tú vas a buscar y vas a preguntar por él si tú estás caído? El ser humano está caído a menos que Dios no intervenga. Por eso es que el libre albedrío es la maldición más grande que pueda tener una iglesia. Si tú visitas una iglesia, pregúntale al líder que está al frente, ¿usted cree en el libre albedrío? Y te dice, claro, ahí mismito, mira, a correr de ese lugar. Porque esa es la maldición. Ese es el lingote de oro enterrado en el terreno. Libre albedrío, fuera. Eso no está en el vocabulario de un bendecido del reino. Así que bendecido, me despido en esta ocasión de ustedes y recibo que tú tienes los oídos limpiecitos y los pensamientos ordenados para ver la importancia de este tema. Será hasta una próxima ocasión. Te declaro bendecido, reinando en vida, te declaro sano de pies a cabeza, te declaro próspero, te declaro sembrando, te declaro en la obediencia para la cual tú fuiste llamado. Será hasta una próxima ocasión.